Buen día, chicos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a su clase de legislación. Vamos a continuar el día de hoy con el tema que estamos trabajando referente a... Bueno, bendiciones, chicos. Les decía, vamos a continuar entonces con el punto donde nos quedamos referente a lo que es el pago, que es una de las formas de extinción de la obligación tributaria. Entonces, acá, pues, por ejemplo, nos surge la pregunta, ¿quién efectúa el pago? ¿Quién efectúa el pago? Entonces, escribamos esa pregunta, por favor, a continuación. Y escribamos también la fecha de hoy, ¿verdad? Por favor, 3 de septiembre 2021. ¿Y quién es el responsable acá de efectuar el pago? Ya sabemos que el pago, pues, lo va a realizar el sujeto pasivo, ¿sí? El sujeto pasivo, pues, es el que tiene que efectuar el pago. Y, pues, básicamente, podemos mencionar que el sujeto pasivo, pues, en primer lugar, pues, sería básicamente el sujeto pasivo o el contribuyente. Entonces, vamos a anotar, inciso A, pago por el contribuyente. Y básicamente el contribuyente, pues, es la persona que está obligada a cumplir con el pago del impuesto, ¿sí? Sea el impuesto que sea, pueda ser referente al ISR o pagar el IVA, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del IVA, en la adquisición de, ya sea en la venta o compra de cualquier bien, pues uno debe pagar IVA. Entonces, por ejemplo, si alguien, por ejemplo, adquiere un vehículo, pues va a tener que pagar el IVA de ese vehículo, ¿verdad? Entonces, acá el obligado o el responsable, pues es el contribuyente, ¿sí? También tenemos, por ejemplo, en segundo lugar, inciso B, tenemos inciso B, pago por responsables. Y básicamente acá los responsables, pues básicamente estas personas no son los contribuyentes, ¿sí? Ellos no son los contribuyentes, pero sí en cierta manera, pues en este caso, digamos, por mandato de la ley, ellos se consideran obligados al cumplimiento del pago de esta obligación o prestación tributaria, ¿verdad? Sin ser ellos los contribuyentes. Entonces, en ese sentido, pues se refiere a los responsables. En el caso, por ejemplo, de las empresas, pues aquí también caen en responsabilidad, por ejemplo, ¿cómo se llama? Representantes, ¿verdad? Legales de las empresas. Ellos adquieren, sin que ellos sean los contribuyentes legales, pero ellos de una u otra forma adquieren la responsabilidad, ¿sí? Por eso se llama representante legal. A la hora de cualquier problema o cualquier situación, pues ellos son los que también deben de enfrentar la responsabilidad, tanto en lo bueno como en lo malo, ¿verdad? Y en tercer lugar, vamos a anotar inciso C. Y escribamos entonces pago por terceros, o extraños. Bueno, cuando aquí nos habla, digamos, nos da esta opción del pago por terceros. Por ejemplo, esto también lo tenemos en el Código Tributario, en el artículo 37. Cualquier persona, sin ser el contribuyente, sin ser la responsable, pues también puede asumir
y, por ejemplo, cumplir con la obligación, ¿sí? Realmente aquí al Estado no le interesa quién sea quien pague el impuesto. Lo que le interesa es que el impuesto sea pagado, ¿sí? Por ejemplo, eh, yo podría estar, por ejemplo, o alguien, algún amigo, por ejemplo, podría tener una pequeña empresa o ser un pequeño contribuyente, por decir así, y, por ejemplo, él tiene que pagar el IVA por ser pequeño contribuyente, pero la situación está crítica, está difícil, no hay dinero y no lo puede pagar, pues yo podría hacer, a veces me contó, mira, fíjate que tengo esta situación y no tengo para pagar. Y si no lo paga, pues realmente si no lo paga, no habría problema, ¿sí? O sea, si no tiene dinero, pues no lo paga. Lo que puede pasar es que si no lo paga, va a tener multa posteriormente y va a tener que pagar, lógicamente, intereses de recargo, ¿verdad? Por no pagar el impuesto. Entonces, en este caso, yo podría venir y decirle, mira, no tengas pena, no te preocupes, yo te voy a prestar y yo puedo pagar el impuesto con él directamente, ¿verdad? Si yo tengo banca virtual, eh, hoy en día pues está esa facilidad con el Internet, ¿verdad? Y con los servicios bancarios, que cualquiera puede venir y hacer un pago a cuenta de otra persona. Al final, al Estado acá no le interesa quién pagó, ¿sí? Lo que al Estado realmente al 100% le interesa que se paguen los impuestos, ¿sí? Aunque sí le podría interesar en un momento determinado, ¿verdad? De ver, bueno, ¿por qué pagan otras personas? Podrían investigar, pero realmente en cuanto al cumplimiento de la obligación tributaria, pues lo que les interesa básicamente es que el impuesto sea cancelado. Vamos a ver otra situación. Vamos a ver el siguiente punto que tenemos. Entonces, vamos a anotar a continuación como subtítulo, vamos a hablar sobre la compensación. Profe, disculpe, eso no ya lo habíamos visto. Yo tenía idea que sí, pero es que les decía que aquí donde trabajé esto no tengo nada, por eso les preguntaba si habían visto algo, ¿verdad? Yo tengo apuntado que el viernes 27 de agosto fue que vimos eso. Escribimos el pago, la compensación y condonación, y de ahí quedó la tarea de lo del Código Tributario para investigar el artículo 69, 71, 73, 74 y 75 y 76. Sí, pues, ok, es que no recuerdo. Bueno, entonces posiblemente se me fue la luz, no sé si como ustedes o más adelante, porque recuerdan que hubieron unos días que estuvo problema con internet, o se fue el internet, o la luz, pero el asunto es que perdí esa parte, ¿verdad? Entonces, si ya lo vimos, gracias por la aclaración, ¿verdad? Y solo a ver, complementamos algo ahí, si no habíamos visto algo, porque sí me sonaba que ya había dado eso con ustedes. Entonces vamos a continuar. Entonces ya vimos la confusión, ¿verdad? Vimos la compensación y luego vimos la confusión. Entonces ahorita nos tocaría la prescripción. ¿Sí? Anotemos entonces la prescripción. ¿Ya habíamos escrito algo de la prescripción? No. Sí, dice, de la acción consiste en la imposibilidades de poder removerla después de haber transcurrido determinado plazo, contado desde la fecha en la que el delito fue cometido. Ah, bueno, es que usted nos dejó hacer una tarea Investigar. de investigar esas definiciones y Sí, después nos sí, las sí. empezó a dar, pero sí toca la prescripción, creo yo. Uh-huh. Ok. Pero la confusión no nos la ha dado de lo que usted nos estaba dictando, no nos dictó la confusión. Ok. Bueno, entonces les voy a quitar algo de la confusión, ¿sí? Para como complementar con lo que ya habíamos visto, ¿verdad? O que les dejé, sí habíamos visto una parte,
y que les dejé de investigación algo. Entonces, vamos a ver ahí la confusión. ¿A qué se refiere acá? Con este concepto de la confusión. Esta forma de extinguir la obligación tributaria consiste en que los derechos del acreedor y deudor se confunden en una sola persona. La que se convierte a la vez en deudora y acreedora. Ya sea por sucesión ya por otra causa. Bueno, entonces dice que se da la confusión cuando prácticamente la persona, en este caso, digamos, el sujeto activo, pues él no solamente es el acreedor, sino a la vez se convierte en deudor, ¿sí? Como que suena un poquito confuso, ¿verdad? Este concepto o esta definición, pero sí lo menciona nuestra ley, ¿sí? En el artículo 45. El Código Tributario. Ahí nos menciona
referente a este concepto, ¿verdad? De la confusión. Y lo que nos dice ahí, lo vamos a anotar acá entre comillas. La reunión en el sujeto activo de la obligación tributaria de las calidades de acreedor y deudor coma, extingue esa obligación. Bueno, realmente en la práctica, muchos piensan que esta situación no puede darse, en la cual el Estado se convierta a sí mismo, o sea, no solamente es el acreedor, sino que también se convierta en deudor, ¿sí? Entonces muchos dicen que esta situación no puede darse, aunque sí está tipificada, como les decía, en el Código Tributario. Básicamente, por ejemplo, ¿en qué situación podría darse? En la que el Estado a sí mismo se convierta en deudor y acreedor. Entonces, por ahí mencionan algunos especialistas que podría darse, por ejemplo, en el caso cuando, por ejemplo, por alguna circunstancia, digamos, la persona que debe un tributo, por ejemplo, digamos, tiene una deuda con el Estado y, por ejemplo, la persona, digamos, ¿cómo se llama? Digamos, la persona, por ejemplo, no tiene herederos, no tiene quien adquiera pues esas propiedades, pues esas propiedades pasan a poder del Estado. Entonces, si la persona tenía deudas con el Estado, en ese caso, pues ahí sí se convierte prácticamente el Estado al absorber esa propiedad, pues el mismo Estado está ahí como acreedor y deudor, ¿sí? Entonces, en esa situación da la confusión, ¿sí? Por eso se llama confusión porque es un poco confuso, ¿verdad? Que dicen, bueno, no puede ser que sea deudor y acreedor a la vez, ¿verdad? Es como que yo le debo a alguien y ese alguien soy yo y yo mismo a mí me tengo que pagar, ¿verdad? Entonces suena confuso, por eso le asignaron el nombre de confusión. Entonces, en ese caso donde podría aplicarse esto de la confusión, ¿verdad? O, por ejemplo, incluso puede ser que hay gente que no tiene, por ejemplo, herederos o decide dárselo al Estado, por ejemplo, ¿verdad? O a una institución del Estado. Entonces, si hay deudas ahí entre diferentes entidades del Estado, pues esas deudas se cruzan y se da la confusión. Al final, el Estado no va a exigirle al Estado, mira, pagame, ¿verdad? Sí. Ahí la deuda prácticamente se extinguiría, ¿verdad? Con lo de la confusión. Espero que no se hayan confundido más, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el siguiente, que es la prescripción.
Entonces vamos a anotar a continuación, consiste este modo de extinción de la obligación tributaria en el transcurso de un determinado tiempo. Sin que el sujeto activo de la relación jurídico-tributaria o el acreedor en términos generales haga uso del derecho a exigir el pago correspondiente. Bueno, entonces, cuando hablamos acá de prescripción, pues básicamente está definiendo que es otra forma por medio de la cual se extingue o cesa, ¿verdad? O termina la obligación del pago del impuesto. Y básicamente acá, pues, la prescripción está basada en todos los impuestos que una persona o empresa debe de cancelar al fisco. Hay un tiempo en el cual, pues, se da de plazo, en este caso, para que el Estado o el fisco, en este caso, por ejemplo, si es un impuesto general, digamos, la SAT, puede exigirme a mí el cumplimiento del mismo, ¿sí? Por ejemplo, les decía el caso que les mencionaba hace un rato. Por ejemplo, un amigo no pudo pagar el impuesto o alguna empresa, ¿verdad? No pudo pagar el impuesto, no tenía dinero, no lo pagó y se quedó así, ¿verdad? Sin pagar el impuesto. Vino el siguiente mes, hablando, recuerden, los impuestos hay algunos que son mensuales, otros trimestrales y otros anuales. Entonces no pagó el impuesto, se quedó esa declaración sin pagar y se quedó volando, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, la prescripción, pues, se da cuando, por ejemplo, pase el tiempo que esté establecido por la ley para el pago del impuesto. Entonces, si el impuesto se le pasó la fecha y no se pagó, pues lógicamente va a tener una multa. Va a tener que pagar intereses, y va a tener que pagar mora, ¿verdad? Posiblemente, y algunos otros recargos que le quiera imponer ahí. En este caso, la SAT, por no haber cumplido, ¿sí? Pero, por ejemplo, si la SAT no se da cuenta que no pagó,
el impuesto, pues la persona o la empresa va a seguir trabajando como que sin nada. Por ejemplo, una declaración anual, ¿verdad? Que no pagó el ISR y se le pasó y no tuvo dinero y la empresa fue de mal en peor y no pagó. Tal vez el siguiente mes, el siguiente año sí se recuperó y logró ponerse y pagar su impuesto. Por esa declaración la dejó sin pagar. Entonces pasó 1 año, 2 años, 3 años y pasó el tiempo y los de la SAT no se dieron cuenta que esa empresa no pagó y no reclaman su derecho a que le pague el impuesto, pues media vez se pasa el tiempo de prescripción. Entonces, ya la SAT en un momento determinado ya no puede exigir si se pasó del plazo establecido, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere básicamente con la prescripción. O sea, vence el plazo para poder reclamar, así como una garantía, ¿verdad? Algo así funciona, en este caso, la prescripción, ¿sí? Si son 4 años, por ejemplo, y pasan los 4 años en el cual la SAT tenga derecho a reclamar, por ejemplo, una declaración, digamos, del ISR, por ejemplo, la declaración del ISR 2020. Recuerden que es impuestos anual, entonces si la empresa no pudo pagar el impuesto y pasó al estamos ya en 2021, vino el 2021, el 2021 la empresa no pudo pagar el impuesto, pero ya el 2022 sí pagó el 2021 y así fue pagando los otros años, pero ese año no lo pagó. Entonces, si pasó el tiempo establecido por la ley y no pagó el impuesto y la SAT no se dio cuenta, entonces, al final, si pasó el plazo de prescripción, esa obligación se da por cancelada, ¿verdad? La SAT ya no puede reclamar, ¿sí? Como cuando, por ejemplo, alguien va no sé si ustedes, bueno, no sé si donde viven, si todos son de San Lucas, y si alguno iba a la feria, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando iban a la feria y jugaban, por ejemplo, lotería, y el que gana es el que llena el cartón, por ejemplo, ¿va? Pero si se le pasó y no dijo a tiempo, pues perdió la oportunidad, ¿verdad? Porque tal vez más adelante alguien sí dijo lotería y el que mencionó y estuvo vivo y dijo lotería es el ganador. Que después salga alguien, mire, yo también lo había llenado, así, mire, se le pasó el tiempo, ¿verdad? Algo así es la prescripción, ¿sí? Ya no hay derecho a reclamar, ¿sí? Entonces, esa es la otra forma de prescripción donde pues se da por cancelada la obligación tributaria. ¿Cuánto es el Esta, tiempo establecido, profe? son 4 años, ¿sí? Si no estoy mal, son 4 años, aunque ahí estaba viendo, también habla de 5 años, ¿sí? Hay un lapso ahí que habla de 5 años referente a la inscripción, ¿sí? Entonces, vamos a ver, bueno, una buena noticia que les voy a dar es de que la tarea anterior de cálculo ya no la van a hacer como tarea, ¿sí? No voy a bajar esa tarea de las preguntas, pero si alguien ya la hizo y la copió, pues que quede ahí en su cuaderno, ¿verdad? Pues no lo tienen que subir de tarea, ¿sí? Porque les voy a dejar una tarea en legislación, ¿sí? Entonces, para no cargarlos, a menos que pues todos quieran que les deje tarea, les dejo las tareas, ¿verdad? Al momento no se las he subido. Profe, yo ya había hecho la de cálculo. Yo Ya, igual, profe. Yo Mejor también, dejemos la de profe. cálculo y no en legislación. es que la legislación me interesa más, es que dije lo de cálculo, no, es teórico, ¿verdad? Y realmente a ustedes los voy a evaluar en cálculo más que todo práctico, ¿sí? Entonces, hasta después pensé, dije, bien, bueno, si no lo han hecho, los podría dejar eso sin tarea, pero sí en legislación sí me interesa porque vamos a ver esos aspectos, por ejemplo, lo que es la prescripción, ¿sí? ¿Cuánto tiempo es de prescripción para el pago de impuestos? Más adelante vamos a ver algún caso práctico para que ustedes comprendan bien, ¿verdad? En el caso cambia, por ejemplo, en el caso del ISR, que es anual, o si es una declaración mensual, si es una declaración trimestral, pues en este caso habría que trabajar así como una línea del tiempo, ¿verdad? Como a veces, bueno, en cálculo hemos hecho algunos problemas donde vemos, por ejemplo, una deuda que está, por ejemplo, el día de hoy, nos dan por fechas, por ejemplo, el día de hoy hay que cancelar y la deuda fue y nos dan una fecha, por decirles algo, el 1 de julio del año 2000, digamos, 15. Entonces, uno tiene que calcular ahí el tiempo, ¿verdad?
Y así funciona la prescripción. Esos, por ejemplo, 4 años que les decía prescripción, van a contarse a partir de la fecha, bueno, la fecha en que se da el impuesto, o será de la fecha cuando vence el pago de la obligación, ¿sí? Pues eso lo vamos a investigar, lo vamos a ver en el Código Tributario, ¿sí? En el Código Tributario tenemos esa información. Entonces, por lo que creo que Pedro comentó hace unos días, o Jorge, no sé quién me comentó algo de la prescripción de 5 años. Yo tenía con certeza 4 años y me puse a revisar y sí encontré que habla de 4 años, pero también hay otro artículo que nos habla de 5 años. Entonces tenemos que realmente analizar bien a qué se refiere cada artículo, ¿verdad? Para no caer en ese punto de que cometamos un error y nos confiemos. Realmente eso de la prescripción antes funcionaba bastante bien para muchas empresas que no pagaban impuestos, porque la SAT no tenía mayor control. Hoy en día, recuerden, la mayoría de impuestos hoy se trabaja en línea, ¿sí? Entonces, los formularios hoy en día se presentan electrónicamente. Entonces, hoy en día realmente que se le pase a la SAT el control, a menos que no tenga personal suficiente, ¿verdad? Y no se pongan a ver ahí qué empresas no han cumplido. Me imagino que dentro del programa que ellos tienen ahí opciones para poder ver contribuyentes que no han cumplido y presentado, por ejemplo, la declaración del IVA. Entonces, ellos pueden generar un reporte y ver, bueno, qué empresas, bueno, esta empresa no cumplió en este mes ni en este. Si son empresas grandes, pues van a decir, bueno, fiscalicémoslos. Vamos a hacerles una visita, ¿verdad? Pero antes, cuando era todo a mano, ¿verdad? Era más complicado que le cayera a una empresa. Hoy, como ya todo está en línea, pues es mucho más fácil que ellos se den cuenta si alguien cumplió o no cumplió con los impuestos, ¿sí? Entonces, hoy sí no es de, no se van a dar cuenta. Realmente no creo que no se den cuenta hoy en día. Posiblemente se den cuenta, dejen pasar el tiempo y le reclamen a uno hasta un año antes, ¿verdad? O casi meses antes de que venza. Para decirle, mire, usted no cumplió con esta obligación. Y al día de hoy no pagó, por decir algo, el impuesto, eran 5,000 quetzales de impuesto. Tiene la multa por no pagar el impuesto, más intereses de 3 años y medio. Más recargo por mora por no haber pagado. Y entonces ya se ve uno asustado, ahora y tanto que hay que pagar, ¿y ahora qué hago? Entonces, y ahí pues, si hay que pagar, pues de verdad hay que pagar, ¿verdad? Si se puede negociar algo, pues sería cuestión de negociar. Pero realmente, les decía, hoy en día, con esto que casi la mayoría de impuestos se paga en forma en línea, por medio de los programas estos de la SAT, que son por medio de internet, hoy en día realmente ellos están enterados en el momento quién pagó y quién no pagó, ¿sí? Por ejemplo, si hoy que estamos 3 de septiembre, por ejemplo, el pago del IVA de agosto, ya hoy mismo las empresas pueden saber quiénes no pagaron el IVA del mes de agosto, ¿sí? Quienes no presentaron su declaración. Entonces ya ellos pueden activar de esa manera y tener un mejor control, ¿verdad?, sobre los contribuyentes y de esta manera, pues, mejorar en este sentido el control, la fiscalización y la recaudación fiscal, ¿verdad? Y lógicamente, pues, se supone que es para beneficio del país, ¿verdad? Entre más impuestos recaude el gobierno, pues, mucho mejor, ¿verdad? El problema es que en el camino se desaparece el dinero, ¿verdad? O se asigna proyectos que no se realizan efectivamente, ¿verdad? Entonces ese es un problema, pues ese es otro tema, ¿verdad? Hablar de la corrupción y de otras cosas que se dan, ¿verdad? Entonces, acá terminamos con esto de la prescripción, ¿sí? De las obligaciones. Yo creo que todos anotaron su asistencia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra tarea? La tarea que les voy a dejar va a ser referente al Código Tributario y básicamente va a ser, ya la había visto, no la tengo aquí anotada a mano. Básicamente va a ser investigar, pero no investigar, yo voy a ver más o menos dónde sale información en el Código Tributario de lo que es la prescripción y también algo que sí me interesa mucho son las sanciones, ¿sí? Van a ver ustedes sobre las sanciones o multas que tiene que pagar la empresa si no cumple con el pago de los impuestos, si no presenta declaración, si se niega, por ejemplo, a una fiscalización, ¿sí? Entonces son artículos muy importantes, les voy a compartir de qué artículo del Código Tributario, solo ustedes lo buscan y trabajan ahí su resumen, ¿verdad?
Sí me interesa que lo lean y aprendan esos artículos, ¿verdad? Más que todos muy importantes sobre las multas que hay que pagar, ¿sí? Lo vamos a poder hacer a compu. Sí lo pueden hacer a compu, ¿sí? Aunque sí me interesa que lo lean y lo estudien, ¿verdad? Sí, que lo estudien bien porque van a ser puntos para su parcial, ¿verdad? ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿Cuándo es feliz el parcial, profe? Fíjense que no sé si esta segunda semana, estamos ahorita en segunda semana, que si esta la segunda semana, la otra semana serían parciales. Entonces no tengo mi Según calendario mi aquí. nota, esta otra semana nos toca parciales, que empiezan el 6. O sea, sí es esta semana. Sí, pues, bueno, voy a ver ahí cómo les calendarizo siempre a ustedes un parcial diario, ¿verdad? Más o menos como se los he estado haciendo las anteriores. Se los voy a publicar en la plataforma para que sepan y estudien, ¿verdad? Que pasen. De esta manera va a ser lo más sencillo que se pueda, pero sí tienen que leer, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, entonces, que tengan feliz fin de semana entonces y por ahí les subo su tarea. Bendiciones. Profe, feliz día. Nos vemos. Se cuidan. Nos vemos. Adiós. Feliz día, profe. Feliz día, Joan. Jeffrey.